Buenos días, hermanas y hermanos. Vamos a iniciar la escuela bíblica de este domingo. Está basada en Juan 8, del 12 al 30. Hermana Delmi, nos dirige en oración, por favor, para iniciar. Ayúdanos, Señores, cada día de nuestras vidas. Bendícenos, bendice a nuestros pastores, al pastor Luis, su amada esposa, al pastor Walter, sus hijos, a Nacira, a Jorge Luis, a toda la familia, Señor. Dale siempre esa sabiduría a cada uno de ellos, Padre. Y bendice a los hermanos que llegarán, Señor. Guárdelos de todo peligro, de todo accidente. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana. Hoy vamos a continuar con el estudio sobre el Evangelio según Juan. Acuérdense de que en la historia nunca es lineal, ¿verdad? Entonces jamás es lineal. Y por lo tanto, cuando queremos trazar una línea de tiempo, la línea de tiempo siempre nos va a plantear más o menos así. La cuestión, por ejemplo, la historia de la primera iglesia bautista nunca fue lineal, ni va a ser lineal, jamás, perdón. Uno en desarrollo comunitario, uno puede ser junto con la gente de una comunidad determinada, puede hacer la historia de la comunidad a través de dibujo, ¿verdad? Y entonces uno hace de que utiliza una técnica que se llama del recorrido de un río para poder hacer eso. Sin embargo, como aquí no estamos en eso, si dijéramos que aquí fue el momento histórico de la muerte y resurrección de Jesús, entonces el Evangelio, según Juan, fue escrito después, en este momento histórico. O sea, pasó un tiempo. En este tiempo hubo muertes de los discípulos y discípulas de Jesús. Entonces, eso uno tiene que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? De manera tradicional, a veces nos dicen de que la historia es así, ¿verdad? Lineal, pero no es cierto. Siempre hay altos y bajos, retrocesos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a leer entonces, a buscar capítulo 8, versículo 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Entonces Jesús se está colocando aquí esta frase muy trillada para nosotros, muy tradicional para nosotros, muy acostumbrada para nosotros, no era así para esa época. Entonces, las implicaciones de esto es que Jesús, y esto es lo radical aquí, dice que es la luz del mundo, no la luz de Israel. Entonces eso hay que notarlo.
no dice yo soy la luz de Israel, sino del mundo. Está ubicando a la gente, en este caso los fariseos, de que Jesús trasciende la frontera de lo que se conocía en esa época como Israel. Trasciende también las fronteras no solo geográficas, sino también culturales y de comprensión religiosa. Igual que ahora. Ninguna religión puede sostener lo que es Dios o lo que es Jesús. Ninguna. Ni las tres juntas pueden hacerlo. Ni el judaísmo ni el cristianismo. O sea, Jesús va más allá de todo eso. Las religiones son creaciones humanas. La Iglesia Católica no es una religión, es una iglesia que es parte de la religión cristiana. La religión cristiana, esto ya lo he dicho anteriormente, se compone de tres iglesias: la católica, protestante y ortodoxa, en términos generales. Pero aquí estamos hablando de miles de iglesias. La Iglesia Católica está compuesta por muchas diferentes expresiones de fe, de su fe. La Iglesia Protestante es la que más tiene, porque nos dividimos, o sea, no nos multiplicamos, nos dividimos por diferentes caprichos, propósitos, objetivos. Porque no todo es por la evangelización, sino que muchas veces es por pleitos, que es casi la manera más tradicional y más común que hay dentro de la iglesia protestante. De la iglesia ortodoxa igual, ¿verdad? Entonces las religiones son creaciones humanas, eso no lo crea Dios, ¿verdad? Las doctrinas son humanas, son creaciones humanas. No son de Dios. Dios no establece ninguna doctrina. Lo que Dios nos da es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, las doctrinas supuestamente están basadas en textos bíblicos. En textos bíblicos. Y así. Entonces Jesús, en el versículo 12, se plantea como la luz del mundo y no la luz de Israel. Eso tiene implicaciones para ellos. Entonces, claro, por eso reaccionan los fariseos y dicen, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Eso lo afirman los fariseos. En ese versículo, y les pregunto a ustedes, ¿por qué entonces, por qué según los fariseos no es válido el testimonio de Jesús? Según los fariseos. Versículo 13. Dígame. Ajá. Uh-huh. Ya. Entonces, ¿por qué? Si quieres, pero ajá. Sí. ¿Cuáles eran los dos testimonios que debían de darse? En términos generales, según la ley. Uno. Exactamente, para ser juzgado. Sí. Se requería 2 testimonios para ser juzgado, ¿verdad?
Y se dice también en la ley que debían de ser escuchados los acusados. Vaya, pero según el versículo 13, ¿por qué no es válido? Versículo 13. ¿Por qué dicen los fariseos que no es válido? Diga. Usted presenta como su propio testigo, alegaron los fariseos, así que su testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, le contesta el Señor, repuso el Señor Jesús, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Sí. Bien clarito. Muy bien. Vaya, no es válido porque Él da testimonio, Jesús da testimonio de sí mismo. Según los fariseos, por eso es. Según Jesús, ¿por qué sí es válido? El versículo 14. Según Jesús, sí es verdadero, ¿por qué? ¿Por qué? Ajá. Sí es verdadero, porque dice el 14, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Vale. Sé de dónde vengo y sé a dónde voy. ¿Qué sería? Padre. Ay. El fariseo le dice, Jesús les dice, miren, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Entonces le dicen los fariseos, no, vos no, tu testimonio, vos estás dando testimonio de sí mismo, de ti mismo, pero precisamente por esto es que no es verdadero. Y le dice Jesús, sí es verdadero, porque sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Y ahí viene lo demás, ¿verdad? Donde les dicen, versículo 14, y a dónde voy, pero vosotros, o sea, ustedes, no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Dígame. Solo espera el micrófono. Sí, esta versión. Dígame. Jesús le contestó, aunque yo hablo en mi favor, mi declaración vale, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Ustedes son los que no saben de dónde he venido ni a dónde voy. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Parece un trabalengua, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice a los fariseos, ustedes no saben de dónde vengo y tampoco saben a dónde. ¿A dónde voy? O sea, no saben qué. Dígame. Buenos días. Es que la respuesta, bueno, a todo eso se da una concepción bien filosófica, ¿verdad? Pero es una respuesta bien escatológica también de parte de Jesús, porque no saben de dónde vengo. Entonces eso, lo escatológico también está presente en todas las respuestas de Jesús.
Lo escatológico es de los fin de los tiempos. Y aquí Jesús está hablando del pasado, de dónde vengo. Pero tampoco saben, y eso sí, ¿verdad?, a dónde voy. Entonces, estos son los que saben, ¿verdad? Supuestamente, los fariseos. Jesús les dice, sí es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Ustedes no saben de dónde vengo y a dónde voy, o de dónde he venido y a dónde iré. Y nosotros sabemos. Espérame. ¿Otra vez? Dice, ustedes juzgan con criterios humanos, yo no juzgo a nadie. Sí. Vaya, miren, fíjense que vamos a hacer una cosa. Cuando hablen, hay que esperar un tiempo para que el hermano llegue, ¿verdad? Para usar el micrófono. Sí, solamente estamos poniendo las piezas para que más o menos dentro de 15 minutos vamos a armar el rompecabezas aquí. La idea es que Jesús les está diciendo algo fuerte. No solo a ellos, sino también a nosotros. Y nosotros sabemos de dónde viene Dios, Jesús. ¿Y hacia dónde va? A hoy. ¿Verdad? Es bueno preguntarse eso. Lo que está haciendo Jesús entonces aquí, ustedes no saben, a los fariseos. Ustedes no saben ni de dónde he venido, ni para dónde voy. ¿Qué les está diciendo? Aquí hay que suponer, ¿verdad? Eso es interpretar. En el exégesis hay una parte donde uno interpreta. Pero vamos adelante. Versículo 15. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Aquí la palabra carne, en griego, hoy voy a hablar bastante del griego. La palabra carne es sarx. Quiere decir carne sin piel. Pura carne. Le han quitado la piel, lo gordo que decimos popularmente, ¿verdad? Le han quitado todo eso. Carne sin piel es esto. Ustedes juzgan según la carne. Ahora hay que interpretar, entonces, ¿qué quiere decir con eso? Podría ser, ¿verdad? Que están juzgando según criterios ¿qué? ¿Con qué criterios están juzgando? Humano. Pero yo les podría decir, pero ellos citaron la ley. Dígame. Yo vi que como que quería participar, así es que, ¿cómo no? Ya, bueno. Pero ellos citaron la ley. Entonces, ¿cómo es el asunto? Citar la Biblia para la actualidad no significa que uno está haciendo una interpretación adecuada del texto. Uno puede justificar cualquier cosa con la Biblia, cualquier cosa, citando la Biblia, ¿verdad? Entonces ellos realmente estaban juzgando según criterios, dijéramos, muy humanos.
O sea, criterios sin conocimiento de Dios, según criterios sin conocimiento de la ley. Solo la están citando. Porque Jesús vino a darle mucho cumplimiento y la verdadera interpretación a esto. Ahora bien, si yo, entonces vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, pero si lo hiciera, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino que yo y el que me envió, el Padre. ¿Cuándo ha estado diciendo estas cosas Jesús? ¿Cómo? Siempre, siempre lo ha dicho. En todo lo que hemos visto en el Evangelio lo ha dicho. Lo va a decir en Marcos, lo va a decir en Mateo, lo va a decir en Lucas, ¿verdad? Siempre va a ser eso. Eso no hay que perderlo, porque es la base de todo. Entonces, Jesús dice que Él no va a juzgar, pero si lo hiciese, lo hace por Él y por su Padre. Porque no es solo Él, sino que también es su Padre que está en Él y Él en su Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Oigan bien eso. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahí están los dos, ¿va? Si tanto es la cosa, digan. ¿Sí? Ellos entonces le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y aquí viene lo mismo, ¿verdad? Ahí vamos a eso. ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Vuelve otra vez a lo mismo, dicho de otra manera. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. ¿Hay alguna pregunta, comentario que quieren hacer sobre esta parte? Díganme. A mí me llama la atención de este pasaje, bueno, principalmente el versículo 15 que dice, vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Y en el pasaje anterior de la mujer adúltera, que nos lo saltamos, ¿verdad? Sí. Allí evidentemente los escribas y fariseos lo que querían era siempre tenderle una trampa a Jesús para justificar su muerte. Entonces por eso también le llevan a esa mujer adúltera. Pero ellos sorprendidos de que Jesús no la condenó. Entonces lo que le dice Jesús a ellos es que, bueno, y ellos insisten en preguntarle, ¿verdad? Porque primeramente Jesús guarda silencio, pero ellos insisten en preguntarle. Y finalmente la respuesta de Jesús fue, bueno, si ustedes están libres de pecados, tiren la primera piedra. Entonces les hizo un llamado a la conciencia, que ellos para juzgar, también ellos tienen que estar limpios de toda culpa.
lo que no estaban, porque uno a uno se fueron yendo. Sí. Entonces, cuando ellos se fueron, Jesús le dice a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te acusan? No sé, se fueron. Bueno, ni yo te condeno, le dijo. Pero también con esto no estaba justificando el adulterio, sino mostrando la misericordia de Dios para con el pecador. Y le dice, entonces, vete y no peques más. Así es que la otra cosa es también que estos juzgaban, intentaban juzgar conociendo la ley, pero parcial. Sí. ¿Por qué no llevaron también al hombre con quien cometió el adulterio, la mujer? Porque ella sola no lo pudo haber cometido. Claro. Entonces no lo llevaron. Y la ley allá en Deuteronomio dice que a ambos tienen que ser muertos. Entonces vemos ahí la hipocresía de estos escribas y fariseos. Ese texto era del domingo pasado, ¿verdad? Y entonces yo dije, si alguien me lo menciona, lo voy a tomar. Pero si no, no lo iba a tomar. Sin embargo, ahí está la clave también esta. Los escribas y fariseos utilizan la ley, manipulan la ley, como ahora la Biblia se hace. En muchísimos espacios. Entonces, se utiliza la ley, se dice, uno puede decir, no, pero es que estaban diciendo parte de la verdad. No, estaban mintiendo completamente. Según la ley, si se encuentra adulterio, la mujer sola no iba a provocar adulterio. ¿Y el hombre dónde está? ¿Por qué le llevan a esa mujer a Jesús? Para ponerle la trampa, ¿verdad? Y tener argumentos ahí para poder entonces justificar supuestamente en la opinión pública de manera adecuada, legal, aunque no legítimo, pero legal, de que Jesús estaba cometiendo faltas a la ley. Entonces dice el texto que le llevan a esta mujer y le dicen, ha sido sorprendida en el acto. ¿Cómo se dice eso? Sí, en el acto. Ha sido sorprendida y entonces te la traemos. Te la traemos para que entonces tú, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Mienten. Absolutamente es una mentira de estos que son los escribas y los fariseos, los que deben de dar el ejemplo, los que por naturaleza del cargo debiesen de dar el ejemplo. Y mienten. ¿Por qué mienten? Y que no han leído ahí en la ley que no deben de mentir, pues. Ah, no, pero es que es verdad. Igual que ahora. Porque realmente hacían una chapuceada de esto. Porque realmente nunca les importó Dios. A muchísimos de ellos, no a todos, pero a muchísimos. ¿Y dónde está el hombre, pues? Entonces, dice Juan, el que escribe, esto lo decían tentándole para poder acusarle, para buscar un argumento y acusarlo. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Miren, aquí se han dicho varias cosas de ese versículo también, que Jesús escribía los pecados. Eso no es cierto. No es cierto. Yo he escuchado sermones donde dicen eso. Eso no es cierto bajo ningún punto de vista. No dice el texto eso. Lo que dice es que escribía, dice Juan. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.
Y entonces, al oír esto, acusados por su conciencia, yo dudo que tenían, ¿verdad? Pero si dice allí que tenían, está bien. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Juzga, aquí hay un tema de que tiene que ver con juzgar y con manipular. Aquí se puede hablar de esa cosa. Y de varias cosas se puede hablar allí, ¿verdad? Pero Jesús ha dicho anteriormente en el capítulo 7, si van a juzgar, ¿cómo dice él que hay que hacerlo? Eso lo vimos. Exactamente. Si van a juzgar, juzguen con justo juicio. No voy a pedir que me respondan esto, ni yo voy a responder esto. ¿Quién es justo? ¿Y quién tiene un juicio justo aquí? ¿Verdad? Exactamente. Dios es el único. Entonces, la idea es no juzgar. Y entonces, los que deben de dar el ejemplo, los escribas y fariseos manipulan esto, le dicen lo que quieren, le dicen la parte de la ley que justifica, ahí están citando la ley, justifica lo que ellos quieren lograr. Citan la ley, pero no la interpretan de verdad. Entonces, estos tienen como propósito capturar, argumentar, tener argumentos para la captura de Jesús. Y por eso lo que hacen es manipular la ley y manipular a la gente con la ley, o sea, con la fe, o sea, con la esperanza. Lo mismo pasa ahora. Lo mismo ocurre ahora. Entonces, hay integrantes de iglesia, porque no les puedo decir de otra manera, manipulan la Biblia para lograr sus propios intereses y la citan. Entonces alguien puede pensar, malos esos, ¿verdad? Sí, pero también los manipulados, porque teniendo el recurso para no caer en esas trampas, no lo hacen. ¿Cuál es el recurso? La Biblia, pues, ¿verdad? No lo hacen. Y yo voy a seguir en ese es mi cuento siempre, ¿va? Tienen que irse a la Biblia para no ser presas de un charlatán. Podría citar muchos ejemplos, pero de verdad que es de mal gusto eso. Porque no es porque me guste, hermano, sino que por fines pedagógicos. No, es cierto, me da risa y todo, pero es cierto. Yo me meto, bueno, yo les conté una vez que vi que en un seminario aquí en El Salvador daban diplomados y licenciaturas en profecía, por ejemplo, en sanidades, de eso de que te tocan y caes, ¿verdad? Me gustaría, no, mentira, eso no me gustaría nunca. Nunca he estado en iglesias donde me han invitado a participar, ¿verdad? En iglesias donde, lo voy a decir de manera muy neutral, ¿verdad? Donde la liturgia, donde la adoración es muy carismática,
Es muy carismática, extremadamente carismática. De tanto que una vez que llegué a una de esas, ¿verdad? No tenía ni 5 minutos de haberme sentado cuando cayeron 2 diáconos, ¿verdad? A quererme decir de que si me aceptaba a Cristo, ¿verdad? Y todo, yo ya lo había aceptado, ¿verdad? Entonces no lo quería volver a aceptar. Y entonces, y así, ¿verdad? Y aquí y allá, y que miren, no, pero a veces hemos aceptado filosofía. Ahí sí, ¿verdad? ¿Y usted cómo sabe que fue filosofía? En medio del culto. Entonces yo queriendo ya, porque ya me habían fastidiado, creo que estuvieron como 37 minutos. Ahí va, sin dejarme. Yo estaba sentado en una banca y llegaron los dos, ¿verdad? Y quien me había invitado fue una compañera de trabajo. Entonces, eso fue hace como 30 años, creo. Hoy sí ya no acepto cosas, ya no. Hoy a los 2 minutos le digo lo que le tengo que decir. Y así, ¿verdad? Y cuando le dije eso, me dice el Señor, ¿qué me dijo? ¿Que cómo sabe usted que fue filosofía? Lo que acepté. No, es que así como lo estoy haciendo, ¿verdad? Y se tardó unos minutos ahí porque el discurso se le, o sea, como dirían ustedes, ¿verdad? Él tuvo una cara más pixeleada que, y entonces se descompuso, ¿verdad? Y ahora sí no. Pero vaya, yo en esta cuestión de la manipulación es algo muy sutil, ¿verdad? Se da eso, se da. A veces no hallamos cómo decirle algo, una palabra de consuelo a la persona, entonces lo mejor es quedarse callado, hermanos y hermanas, porque no vaya a ser que dijéramos una cosa que es manipulación, ¿verdad? Mi criterio siempre ha sido ese, ¿verdad? Ahora bien, faltaba el hombre. Y entonces Jesús le dice a la mujer, mira ahí lo que te acusaba. No sé, ya se fueron, ¿verdad? Ah, pues andate. No lo volvas a hacer, ¿verdad? Pero andate. Ay, Dios. Si llega a saber la mamá de esa, el papá de esa señora. Bueno, yo creo que ya le he contado esto.
esta chica mantuvo a su mamá, ha mantenido a su mamá porque todavía, 23 años. La mamá vive en Estados Unidos con ella. Después ella la mandó a traer y todo. Y entonces, digo yo, pasan ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas ocurren. Jesús le dice a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí cada quien aprende, ¿verdad? Lo que tiene que aprender. Eso es el ejemplo de esto. Cuando ya hemos estudiado entonces la parte del 12 en adelante, en donde vuelven a utilizar la ley, en donde les vuelven a decir, pero en la ley está de que necesitamos 2 testigos. No me vengan con eso, pues, ¿verdad? Si anteriormente han hecho todo ese tramafaz para escribas y fariseos, para hacer caer a Jesús en una trampa y ahora se la pican de honestos. No, tampoco. ¿De dónde? Entonces, ahí está la cuestión. Vamos a ir más adelante. No sé si tienen algún comentario o algo. Porque uno tiene que aprender de Jesús, pues. Sin embargo, uno ve las actitudes de los religiosos y entonces uno no tiene que hacer eso, pues. Bien. Sí, pastor, notar que la sabiduría que Dios le dio a usted en esa ocasión fue excelente. Porque la madre retrocedió del mal que hacerle a su hija el daño, ¿verdad? Echarla de la propia casa. Y cuando usted dijo, con mi esposa la cuidaremos, ella, gracias a Dios, actuó correctamente. Sí. Y aún viven juntas. Qué linda sí. historia, ¿verdad? Sí. Terminó muy feliz. Otra vez, versículo 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? O sea, antes teníamos un dicho eso de que uno se le tupe la mente a veces, ¿verdad? Bueno, a mí todavía, pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, y no por la vejez solamente. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. ¿Se fijan lo que le está diciendo Jesús, verdad? Vaya. Y vosotros no podéis venir. Entonces decían los judíos, ¿acaso se va a matar a sí mismo? Porque dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. O sea, si Dios no lo entienden, si que he venido de Dios, y voy a Dios, esta categoría no la entienden, entonces les va a decir, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Arriba, lo que quiere decir es Dios. A eso hace referencia. Y entonces Jesús les dice también, no soy de este mundo. Jesús no es de este mundo, sino que es de Dios. O sea, se los ha dicho con diferentes categorías, con diferentes términos, con diferentes acepciones, con diferentes ejemplos, y ellos mantienen esto, ¿verdad? No entienden.
Por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Cómo lo interpretan eso ustedes? Ese versículo 24. ¿Cuál es el pecado? ¿Perdón? Para liberarnos del pecado y la condenación eterna. Muy bien. Porque dice que creyere en mí será salvo y no verá muerte ni vendrá condenación, sino que irá a vida eterna. Entonces le dice, versículo 25, le dicen los judíos a Jesús, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio les he dicho, pues. Desde siempre les viene diciendo lo mismo. ¿Cómo? Yo soy la luz del mundo, vengo de Dios, mi Padre es Dios, yo soy el Hijo de Dios. Todo eso les ha venido diciendo. Sí, todavía no hemos llegado. Sí. Entonces, ¿tú quién eres? Entonces Jesús, lo que desde el principio les he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Eso tiene que ver también con nosotros, ¿verdad? Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ni nos emocionemos con eso, porque ya van a ver más adelante qué dice. Pero Jesús está diciendo, no es primera vez que Jesús menciona como yo soy, que es el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces él pudo haber dicho muchas cosas, enseñado muchas cosas, juzgar también muchas cosas de ellos, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, eso hablo. En el versículo 29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Ese ya es conocimiento general, ¿va? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Sí, que hagamos la voluntad de Él, o sea, la voluntad de Dios. Vaya, aquí va una pregunta existencial, ¿verdad? Entonces, ¿queremos entonces estar siempre con Dios? ¿Qué es lo que dice Jesús que hizo Él? Hacer lo que a Dios le agrada, o sea, hacer la voluntad de Dios. También anteriormente, en otro capítulo que no me acuerdo del Evangelio, dice, hacer la voluntad de Dios para mí, dice Jesús, es como el alimento. Hacer la voluntad de Dios es lo que le agrada a Dios. En ese sentido, entonces, dice él, yo no estoy solo. No estoy solo. ¿Por qué? Porque hago la voluntad de Dios. ¿Queremos entonces estar en comunión con Dios? Hay que hacer la voluntad de Dios.
Queremos, en algún momento, hemos experimentado soledad. Dígame. Solo, espera. Sí. Yo lo espero entonces. Dos cosas cortitas, voy a intentarlo. Dígame. En todo ese embrollo, toda esa discusión que se ponen a hacer con el maestro, yo lo veo como que él les está exponiendo su divinidad, se está presentando como el Hijo de Dios, como un ser divino, y ellos en su mente dura, así como nosotros, cabezas duras, insisten en tratarlo como igual a ellos. Entonces, no salimos de nada. Ese es un punto. El otro, al principio usted habló de el tiempo no es lineal. Según entiendo yo, según he escuchado, no he logrado demostrar, tengo que hablar con alguien que sepa bien, y si un día lo investigo se lo voy a transmitir a ustedes. Hay una rama de la física que se llama astrofísica, y la astrofísica es capaz de demostrar eso que usted está diciendo, que el tiempo no es lineal, ¿verdad? Es una promesa, si un día lo logro encontrar esa demostración, se la voy a traer. Muy bien, gracias. Y si averigua lo cuántico, también le va a gustar mucho. Hermanos y hermanas, hay que hacer la voluntad de Dios. A eso somos llamados. Y lo otro es que hay que estudiar la Biblia. Léanla en la versión que sea, estudienla y entonces saquen provecho de eso. Porque todo esto que vimos ahora y también todos los domingos anteriores tiene que ver con eso. Uno tiene que hacer lo que fue llamado a hacer. Uno tiene que prepararse. Yo les decía el jueves, no vaya a ser, ¿verdad?, que su petición ya fue respondida. Lo que pasa es que usted no logró verlo, identificarlo, reconocerlo. Y eso es producto de no estar preparado para eso. Hermano Miguel, nos despide en oración, por favor. Oremos. Señor, gracias por este día que nos has dado, gracias por estudiar tu palabra, gracias por la bendición de la familia, de la iglesia, Padre, gracias por todo lo que tú nos concedes. Pedimos por las personas que vienen de camino, que les guardes y les protejas. Y gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.